Ahora, lo que vamos a empezar a denotar en qué consiste una función. A diferencia de una relación, la función sí tiene, entre comillas, ciertos parámetros que tienen que cumplirse, lo cual no involucra una relación. Toda relación, por si acaso, toda relación no es función, pero toda función es una relación. El conjunto más grande son las relaciones. Dentro de las relaciones, el conjunto más pequeño, que tiene un poco más de reglas, es una función. Eso para comenzar. Entonces, ¿qué es una función? Una función es una relación o una correspondencia entre dos magnitudes. De manera que a cada valor de la primera componente le corresponde un valor de la componente que se llama imagen. Esa es la definición formal de función. F será función cuando el conjunto de partida A tenga un conjunto de partida B, donde ese par ordenado pertenece al producto cartesiano de A por B y donde Y es igual a f de x. Ese bendito f de x se llama regla de correspondencia. Además se cumple que la función, bueno, está incluida de por sí en el producto cartesiano. Y la segunda contraparte, ¿qué pasa si la primera componente y la primera componente pertenecen a la función? Eso me quiere decir que la segunda componente tiene que ser igual a la segunda componente, ¿no? Como observamos en pantalla. B es igual a C. Esa es la representación de una función. Entonces acá tenemos que tener presente la definición. Hay un conjunto de partida y hay un conjunto de llegada. Recuerden, el conjunto de partida, el bendito conjunto de partida, nosotros ya lo hemos visto la semana pasada. Y eso le hemos llamado dominio de una relación. En este caso, profesor, como es una función, ya no va a ser el dominio de una relación, simplemente va a ser ¿qué cosa? El dominio de la función, ya no de una relación. Entonces veamos, a ver, veamos. Vamos a hacer un poquito y listo. Vamos a dejar de compartir la pantalla para más o menos poder entender a grandes rasgos generales, ¿no? Recuerda que hay dos conjuntos de partida. Bueno, un conjunto de partida, profesor. Un conjunto de partida. Es el famoso A, profesor. Y un conjunto de llegada le vamos a llamar B. Entonces le colocamos al conjunto de llegada B. Ahora, profesor, la primera componente puedo colocar por el número. Por ejemplo, mira acá. Puedo colocar al 1 y al menos 1. Profesor, y este bendito f de x igual a una, bueno, f de x me reemplaza que es una función, o yo puedo simplemente escribir y igual a cuánto, al f de x, ¿no? Recuerda que son equivalentes, ¿no? Entonces, mi regla de recorrencia puedo colocar simplemente el x al cuadrado. Eso de que está el x al cuadrado es mi regla de correspondencia, profesor. Es mi bendita regla de correspondencia. Entonces, colocamos un valor más acá, ¿no? Colocamos un valor acá. Colocamos acá el menos 3. Entonces, yo agarro mi conjunto de partida menos 3, lo coloco en la regla de correspondencia, que es el x al cuadrado, se convierte en ¿cuánto? En 9. Ese 9, perdón, es mi conjunto de llegada. Y como es mi conjunto de llegada, es la segunda componente, profesor. En otras palabras, el rango, ¿no? Ahora, si yo coloco el 1, profesor, al cuadrado me bota 1. Ahora, si yo coloco menos 1, me bota 1. Claro. Entonces, profesor, en otras palabras tendríamos ese pequeño detalle, ¿no? Esa es una función. Bueno, acá sí, ¿no? Y esa es la parte interesante de una función. Bueno, grande rasgo, profesor. Una función es aquella relación, porque eso lo puedo escribir como poder ordenado. Eso lo puedo escribir como poder ordenado, claro.
Mira acá. Puedo escribir menos 3,9. Puedo escribir el 1,1 y el 1, menos 1. Profesor, entonces, esta función f queda denotada de esa manera. Una función es un producto cartesiano. Una función es una relación que cumple con una regla de correspondencia, donde al conjunto de partida le vamos a llamar, ¿qué cosa? Dominio. Al conjunto de llegada va a ser, ¿qué cosa? El bendito rango. Eso es lo que tenemos presente ahí, profesor. Tenemos un conjunto de partida y tenemos un conjunto de llegada. Ese conjunto de partida, profesor, tiene nombre. Pues acá tiene nombre. Acá todo tiene nombre. Acá todo tiene nombre. Entonces, a mí me piden calcular el dominio de esa función. El dominio de esa bendita función va a ser menos 1, 1 y menos 1. El rango de esa función, igual también es conocido, profesor. El rango también ya es conocido. El rango va a ser 1 y 9, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que entender de una función. Ahora acá, una relación se puede dar de ambos lados, profesor, de A en B y de B en A, pero acá no. Y esto es donde la mayoría tiene problemas. Ese es donde la mayoría que tiene problemas. Por ejemplo, bueno, te voy a preguntar así, a líneas generales, a ver, para que veas la diferencia. El conjunto de partida es A y el conjunto de partida es B. Profesor, la primera componente nosotros generalmente le llamamos como X y la segunda componente generalmente le llamamos como la Y, la ordenada y la abscisa. Así no hay ningún problema. Ya. El detalle está en entender este pequeño detalle. La parte más complicada de la definición es entender esta pequeña imagen. Un valor del X puede tener un conjunto de llegada. Bueno, en este caso es 1, mira acá. El 1 y el menos 1, ambos son valores diferentes en el X, pero tienen una misma imagen. En otras palabras, profesor, las primeras componentes sí pueden tener una misma imagen, pero lo que nunca va a pasar, y no va a ser función por si acaso, y es generalmente en las preguntas de uni, en las teóricas se equivocan bastante en esto, por ejemplo, por no entender la definición de función. Yo sé que tú me has entendido, conjunto de partida, conjunto de llegada, no hay ningún problema. Entonces mi función f es el a, b. Ahora, quiero que me digas en el chat, ¿qué pasa si yo escribo esto de acá? B-A. ¿Será función o no será función? ¿Por qué pasa si cambiamos la situación? Profesor, el conjunto de partida va a ser el conjunto de llegada y el conjunto de llegada va a ser el conjunto de partida. Entonces acaba de haber un pequeño problema. La definición de función me dice que las primeras componentes sí pueden tener una sola imagen, pero lo contrario no. Un número, entre comillas, por ejemplo, si queremos, entre comillas, cambiar, por ejemplo, imagina que vamos a cambiar ya. Vamos a cambiar. Acá se cambia. A ver, quiero que me digas si la segunda parte va a ser función o no va a ser una función. Imaginemos nada más, ¿no? Tenemos este conjuntito. Por si acaso, esto de acá no es una función. Lo que voy a escribir no es una función. Esa es la parte más pesada de la definición de función. Esta es la parte más difícil de entender. O sea, no es complicado, pero a algunos se les hace un poco difícil. Ahora, cuando yo escribo acá, por ejemplo, 1, valores al azar. Ya empiezo a escribir, acá no escribo menos 1. No, tranquilamente 1. Entonces yo coloco, ¿no? Acá coloco al 2, al 3, al 4, acá colocamos, a ver, al menos 5. Profesor, varios conjuntos de partida pueden tener una misma imagen, pero lo contrario no puede pasar. ¿Qué es lo contrario, profesor?
que esto de acá no se puede dar. Esto en otra palabra, así que es al contrario, como quieres colocarlo. Profesor, esto sí se puede dar, pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si este 1 a mí me bota esto? De acá 2,4. Profesor, un mismo valor está generando dos conjuntos de llegada. Eso no es una función, por si acaso. Un valor no puede tener dos puntos de llegada. Entonces, eso no es una función, por si acaso. Eso no es una función. Un conjunto, un valor no puede tener dos imágenes. Pero, ¿cómo se representa ese profesor en la parte de gráficas? Pero lo que viene es el reconocimiento gráfico nada más. Por ejemplo, ¿cómo reconocer una función? La gráficamente. Por ejemplo, ¿esa circunferencia será función? ¿Esa circunferencia será función? No, no puede ser función. Y hay una regla básica para reconocer una función. Profesor, lo que hemos visto en la parte de definición es un poco engorrosa de repente, ¿no? Conjunto de llegada, conjunto de partida, no. La forma más práctica es trazarle una línea paralela al eje X, perdón, al eje Y. Si lo corta en dos puntos, como estamos observando acá, eso no es una función, es una relación. Para que sea función tiene que cortarlo en un solo punto nada más. Para que sea función tiene que cortarlo en un solo punto. Lo corta en dos puntos, no es una función. Entonces, ¿qué cosa es, profesor? Una relación. Así simple nada más, así de simple, ¿no? Eso es una relación, ¿no? Entonces, profesor, hay muchos. Es más, la misión de Uni ha venido simplemente, por ejemplo, este de siempre. Han colocado solo tres nada más. Las otras alternativas eran muy evidentes, ¿ya? Y quiero que tú me digas cuál es una función, ¿no? No sé si se puede ver. Las gráficas. Entonces, profesor, para reconocer si es una función o no es una función, yo simplemente le trazo una línea paralela al eje Y. Si lo corta en un solo punto, pues si lo corta en un solo punto, sí es una función. Igual acá, lo trazo, profesor. Lo corta en un solo punto, es una función. Pero acá, profesor, lo corta en cuántos puntos? 1, 2, 3. Lo corta en 3 puntos. Entonces, esto no es una función, es una relación. Ahora, esto, si tú lo quieres representar en puntos coordenados, sería esto, ¿ves? Imaginemos que ese punto es el 3. Ese 3 tendría 3 imágenes. Vamos a poner valores al azar, ¿no? Imaginemos que esto vale 3, que esto valga 2 y esto que valga -1. Entonces, ese punto tendría 3 reflejos, pues. 3, 3 y 3, 2. Por eso, para que sea función, cada número solo tiene una imagen. No pueden que usar 3 imágenes, ¿no? Es una forma de reconocer que funciona. Nada más, ¿no? Recuerda, para reconocer si es una función, ¿qué hago yo? Le trazo una línea paralela al eje Y. Si lo corta en un solo punto, es una función, ¿no? Es una función. Entonces, continuamos, a ver. Entonces acá, si te percatas, lo demás es relativamente sencillo. No es nada complicado. Ya sabemos que hay un conjunto de partida, un conjunto de llegada. Y para reconocer que es una función, le trazo un eje paralelo al eje Y. Si lo corta en más de un punto, no es una función. Así de simple, nada más. Ahora, profesor, para calcular el dominio o el rango de una función, como estamos observando en pantalla, el dominio de una función está dado, dice, por el conjunto de valores que puede tomar. X. El rango de una función está dado por el conjunto de valores que puede tomar Y, nada más, ¿no? Dominio de una función, entonces, ¿no?
Todo X que pertenece a, existe a un valor y que pertenece a otro. Igual con el rango. O sea, en la parte inferior vemos una imagen. En esa imagen nosotros vamos a observar la representación de una función. Primero, ¿cómo reconozco que es una función? Le trazo una recta paralela al eje Y si lo corta en un solo punto, es una función. De hecho, que profesor, si lo trazo en cualquier punto, lo va a cortar en un solo punto. Es una función. Ahora, el dominio son los valores del X. Y yo me percato que está de color azul todavía. Eso de color azul son los valores de quién? Del X por del dominio. Lo que está de rojito es la gráfica de la función. Y el rango profesor, es lo que está de color naranja. Bueno, yo lo veo de color naranja. Entonces los valores de Y serían el rango, ¿no? Si te percatas, eso es relativamente sencillo. No es complicado. Vamos a la parte práctica. Comenzamos con el problema número 1. Dice, calcule X más Y si F de F es una función. El profesor me está diciendo que es una función. Ahora, si es una función, yo tengo que tener mucho cuidado con los valores de la primera y la segunda componente. Entonces, yo observo en la pantalla y tranquilamente me puedo percatar cuánto vale X y cuánto vale Y de manera directa, profesor. Sin mucho maltrato, profesor, porque es directo. Profesor, si eso de ahí me representa a una función, por ejemplo, dice menos 2,8, cuando estuviera acá, ¿no? Menos 2,8, y hay otro par ordenado que tiene menos 2, ¿cuánto? 2x. Y con eso tú tranquilamente ya me puedes dar el valor de x. Profesor, también existe otro punto, el 3,y. Y también está el punto, el 3, menos 1. Me pide que ver x más y. Entonces, a ver, dejamos de compartir la pantalla. Y listo. Observa nada más. Tú mismo eres, ya. Tú mismo eres. Dime cuánto vale x y cuánto vale y. Profesor, para comenzar es una función. Porque si fuera una relación, yo no puedo decir que son iguales, ¿ah? No, yo no puedo decir que son iguales. Como yo ya sé que es una función, ahí sí. Porque acá no estamos igualando a pares ordenados, por si acaso. No estoy diciendo que este sea igual, sino te está diciendo, esto ya es una función. Entonces tú, al entender que es una función, entonces tú ya puedes decir, es una función, profesor, estos valores de acá tienen que ser iguales. Claro, profesor, porque las primeras componentes son iguales. Acá diré, ¿no? Entonces, grandazo, ¿eh? 8 es igual a 2x. ¿Cuánto vale x, señores? Ya, pues no debe ser el colmo, ya, ¿no? Medio cerebro, nada más, en medio cerebro sale eso. Aquí vale 4. Profesor, eso también es una función. Como es una función, si acá es 3 y acá es 3, evidentemente y vale menos 1, porque es una función. Entonces y vale menos 1. Sobre la suma, 4 menos 1 es 3. Directo, ¿no? Porque te están diciendo que es una función, por si acaso. Te están diciendo que es una función. No te están diciendo que ahí hay dos pares ordenados iguales. Están diciendo que es una función. Entonces continuamos. Si te preguntas, es sencillo. Pues cuando viene esta parte es sencillo. Y la parte más difícil, gráfica, con una paralela y listo. Con una paralela y listo. A ver, veamos acá. Dice 2. En la siguiente función, calcule la suma de elementos del dominio y le calcule la suma de elementos del rango. Profesor, ten presente ese pequeño detalle. Eso es similar a la parte de relación, porque recuerda, toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Más que todo los que van a UNIO, a las pruebas teóricas, que son las criminales, donde la mayoría se equivoca. Toda función es una relación, pero más no toda relación es una función. Pero eso lo recordamos la semana pasada. El alumno se recuerda sin ningún problema la semana pasada, que hemos calculado el dominio de una relación.
Profesor, el dominio eran todas las primeras componentes. Eran todas las primeras componentes. Entonces acá, de la misma manera. ¿Me están diciendo que es una función? Claro. Entonces, si me piden el dominio, yo simplemente me fijo en todas las primeras componentes nada más. Entonces, si me piden el rango, me fijo en todas las segundas componentes nada más. Así de sencillo nada más. Así de sencillo. A ver. Y a ver, y listo, ¿no? Menos pi. Y listo, ya. Bueno, ya escribí la función, ya escribí la función. A ver, dejamos convertirlo de nuevo. Y escribí la función, ahí están todos, ahí están dos, por ejemplo, esto de acá me representa la función, ¿no? Esto me representa la función. Entonces, ¿quién va a ser el dominio? El dominio va a ser todas las primeras componentes. Entonces, el dominio, por acá tenemos, el dominio va a ser él, va a ser él. Luego va a ser él, y va a ser él. Él y él. ¿No? Todo lo que está de rojo. No sé si podrá ver el color. Ese es el dominio. Entonces, aquí me piden la suma. Y eso es lo bonito de eso, es lo bonito. El dominio son todas las primeras componentes. Pero como me piden la suma, mira, ve, raíz de 2 menos raíz de 2. Se van a cancelar. Ahí nada más, ve. Pi y menos pi. Se van a cancelar y nada más. ¿Para qué voy a sumar? Y ya se van cancelando ya. 9 más 0, profesor, ¿cuánto es 9? Entonces la suma del dominio, profesor, la sumatoria del dominio, ¿cuánto vale? 9. Ahora la sumatoria del rango, profesor, la sumatoria del rango. ¿Cuánto va a ser la sumatoria del rango? Profesor, el rango son todas las segundas componentes. Las coloco, ¿no? Segunda componente, 3. Segunda componente, menos 3. ¿Ve? Acá tengo mucho cuidado. Acá tengo mucho cuidado. Profesor, acá hay 3, 3. Voy a sumar W3. No, no, no. Vamos a escribir el rango. Vamos a escribir el rango. ¿Ve? Vamos a escribir rango. No es a diferencia del anterior que se pueden hacer acá, no. El rango es 3, 5, 3 ya está, por si acaso menos 3, 1 y 5. Entonces simplemente sería la suma, ¿no? La suma sería simplemente 11, ¿no? La suma sería 11, ¿no? Recuerden, todas las primeras componentes son el dominio, todas las segundas componentes son el rango, ¿no? Pero los valores están ahí, ¿no? Entonces, de nuevo compartimos la pantalla. Allá, perdón, perdón. ¿No? Excelente, excelente. Aquí había escrito adiós 5, adiós 5, 5. La había escrito W, había escrito W. Había escrito W. Esa es para que pequeña aclaración. Continuemos con el siguiente problemita. Continuamos con el siguiente problemita. A ver, me dice, el problema número 6 dice, según el gráfico, tienes el conjunto de partida A y tienes el conjunto de partida, ¿no? Calcular f de menos 8 menos f de 1 y f3 medio, ¿no? Pues acá me la dan de manera gráfica, ¿no? Me la dan de manera gráfica, ¿no? Y ahí también es directo, ¿no? Pero en este caso no mando la regla de correspondencia, van dibujado, bueno, vamos a dibujar la bolita. Y la segunda bolita. Y listo, nada más. Tengo 1, menos 8 y menos 3 medios, ¿no? 1, 8, profesor, y menos 3 medios. Y cada uno tiene su reflejo. Cada uno tiene su reflejo, cada uno tiene su reflejo. Menos 2, 1 y 4, ¿no? Menos 2, 1 y 4. Dice que 1 vale 1. Dile que menos 8 vale 4. Y con eso, ¿por qué me pide calcular? Algo relativamente sencillo, ¿no? F de menos
perdón, f de 8, no, de menos 8, más, perdón, menos f de 1 entre f de menos 3 medios. Pues sobre eso creo que todo el mundo por instinto nada más lo puede realizar. Eso tranquilamente todo el mundo lo puede hacer simplemente por criterio nada más. No necesitas ser un genio para darte cuenta qué es lo que vas a hacer ahí. Ninguno. Sin que tú hayas, entre comillas, recordado o has visto o haber leído sobre el tema de funciones, tú tranquilamente puedes decir, ¿no? El conjunto A, el conjunto B. Conjunto de partida, conjunto de llegada. Entonces se define la función A, B. Entonces, a F1, ¿qué le corresponde, profesor? 1. A F menos 8, ¿qué le corresponde? 4. El conjunto de partida, ¿quién es el profesor? Menos 8. Comenzamos. Menos 8. ¿Pero cuál es su imagen? 4. Y lo reemplazo nada más. Menos 8 es igual a 4, así que acá lo reemplazo su reflejo. 4 menos. Ahora, profesor. 1. ¿Cuál es su imagen? 1. De reemplazar nada más. Ahora el conjunto de partida, profesor, ¿qué sería? Menos 3. Menos 3 medios, perdón. Tu reflejo menos 2, ¿no? Si te percatas. Eso es directo, nada más. ¿No? Igual, ¿no? Sale menos 3 medios, ¿no? No, perdón. También sale menos 3 medios. No, perdón, 3 medios negativo, ¿no? 4 menos 1 es 3 y la parte de partida es menos 2, ¿no? Entonces, ese me es directo, ¿no? Ese me es directo, ese es directo. Ahí el alumno no se va a asustar, nada, pues una cosa del otro mundo, nada. Es cosas que nosotros podemos manejarlo sin ningún problema. Sencillo, si te parece sencillo, a ver. Pasamos a ver a la 9, a ver. Se define la función. Me dice f2 y f0. Pero en este caso, hay una restricción, profesor. Hay una restricción para usar la regla de correspondencia. Hay una restricción para usar la regla de correspondencia. Yo uso la regla de correspondencia de arriba para valores mayores que 1. Y yo uso la regla de correspondencia en la que está en la parte inferior para valores menores iguales que a 1. Esta es una clásica, ¿no? Es una clásica. Igual, pues uno tranquilamente se percata sin ningún problema, sin mucho maltrato. F2 y F0. Dejamos de compartir la pantalla. Pero me piden el F2 más el F0. Entonces tú dirías, voy a reemplazar el 2, pero el 2 ¿dónde lo reemplazo? ¿Arriba y abajo? Entonces tienes que ver 2, ¿dónde está? 2 pertenece a lo que está arriba, porque 2 es mayor que 1. 2 es mayor que 1, entonces uso lo de arriba. Entonces acá usaré 5 menos 3. Ahora, pues ahora acá, 0. Ahora, pues usar 0 yo tengo dos opciones, arriba y abajo, ya tengo que ver la condición. 0 es mayor que 1, no. 0 es igual que 1 tampoco. 0 es menor que 1. Uso la segunda condición. Uso la segunda condición. 2 por más 3. Y lo reemplazo nada más. F2 y F0. 5 por 2, pues ahora es 10. Y 10 menos 3. Es más, tú puedes tranquilamente ahí nada más, ¿no? El 3 se va a cancelar con ese 3, ¿no? Acá hace 0 y simplemente sale 10. Simplemente sale 10, ¿no? Simplemente sale 10 nada más. Sencillo, ¿ves? Criterio nada más. Criterio nada más. Criterio nada más. Simplemente criterio nada más. No se olviden que los que participan tienen un punto extra, señores. Pero tienen nota de participación. Hay algunos que no participan. Ahí va a haber problemas. Problema número 2. Si un mapa ordenado 2,6 pertenece a la función, entonces calcule b al cubo, me dice, ¿no? X más b. El bendito X más b. Y el f de X es igual a X más b. Y el 2,6 dice que pertenece, ¿no? 2,6. Entonces, pide calcular. Vamos a compartir y listo, ¿no?
Recuerda que hay esto es un conjunto de partida y este es un conjunto de llegada. Acá tenemos al 2 y acá tenemos al 6. Claro, esto también lo puedo escribir. Conjunto de partida 2, primera componente. Conjunto de llegada 6, segunda componente. Y está escrito como par ordenado. Entonces, cuando yo reemplazo, en vez de x2, que obtengo 6, diré, ¿no? F de 2, ¿cuánto vale? 6. Pero, profesor, para calcular el F de 2, ¿qué hago? ¿Lo reemplazo acá nada más? Pues, seré simplemente 2 más B. Y, profesor, acá ya tendría el valor de B. Claro, D vale 4. El B vale 4. Pero me pide a mí B al cubo. Simplemente sería 4 al cubo. Eso también es conocido, profesor, ¿no? Eso también es conocido. Eso es 16, ¿no? Al cubo. No, 16 por 4, ¿no? 64, ¿no? Es conocido, es conocido. El bendito 64, ¿no? El bendito 64. B al cuadrado vale 16 y B al cubo vale 64, ¿no? Excelente. A ver, me piden B al cubo, 64, 64, porque es 4 al cubo. Pues pasamos al problema número 11, dice. Y de nuevo tenemos una condición, mira, tenemos una nueva condición. Profesor, tengo la función, pero de nuevo, hay la bendita condición. ¿Cuál es la condición, profesor? ¿Cuál es la bendita condición? Me está diciendo que para valores menores que 2 es 3x más a, y para valores mayores o iguales que 2 es 2x más b, ¿no? Coloco a ver 3x más a para valores menores que 2. Y profesor, y para 2x más b para valores mayores o iguales que 2. Me pide, no, me pide calcular el valor de b, ¿no? Dato del problema, f6 vale 9. F6 vale 9 y F1 vale 3, ¿no? Y F1 vale 3. Me pide B a la A, no me pide B a la A. Listo. Bueno, profesor, el 6 es mayor que 2, entonces reemplazamos acá, ¿no? Como el 6 es mayor que 2, va acá. Sería 2 por 6 más B igual a 9. Creo que es directo, ¿no, profesor? ¿B cuánto vale? Menos 3. Ahora, profesor, el 1 es menor que 2, entonces lo reemplazo acá. Sería 3 por 1 más A es igual a 3. Profesor, A vale 0, ¿no? A vale 0. A vale 0. Ya tengo el valor de A y ya tengo el valor de B, ¿no? Ya tengo ambos valores, ¿no? Ya tengo ambos valores. Ya tengo ambos valores. Entonces, señores, nos volvemos a reencontrar. Se vuelven a conectar, por si acaso, se vuelven a conectar ahora mismo nada más. Ni bien se acaba esto, automáticamente nos volvemos a conectar. Porque vamos a usar Quizzes, señores. Vamos a usar Quizzes. Entonces va a terminar, ni bien se acaba. Ahí está la tarea por si acaso. Ahí está la tarea. Ni bien se acaba eso, todos se van a volver a conectar. Todos se van a volver a conectar.